Está grabando. Grabando, grabando. Ojo lo que dicen, porque queda grabado. Voy a poner en presentación. Sí. Velozmente, el gremio nuestro, vinculado con todos los gremios y federaciones nacionales de docentes universitarios, anda preocupado por la situación actual de las universidades, las becas, los salarios, las condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y decidió el gremio, bueno, manifestar esta preocupación, compartirla con los asistentes, por fuera de la lógica académica, pero nos parece pertinente advertir que, bueno, las actividades siguen, pero después de una marcha de cerca de 2 millones de personas en todo el país, por ahora las autoridades nacionales siguen haciendo oídos sordos a las carencias que tienen las universidades. Dada esta introducción, simplemente, hola Andrea Lombardo, tanto tiempo. Dada esta introducción, Rodo, si te parece, arrancamos con el taller que le hemos puesto la relación entre el arrastre, el comportamiento y la dependencia en un entorno de geometría dinámica. A ver, con Rodo hace 11 años, 12, venimos más dando clase en la licenciatura en enseñanza de la matemática para la educación primaria en esta universidad. Hemos compartido con Rodo varias instancias del dictado de un seminario que es el seminario de geometría, que se dicta en el segundo año de la carrera, donde los estudiantes docentes ya han transitado 2 materias de la formación específica. Igual que todos los seminarios de la carrera, tiene como 3 patas el seminario. Una de neto corte matemático, en este caso geométrico, que intenta interactuar con debates didácticos sobre la enseñanza de la geometría en la escuela primaria, e incluye también una pata asociada al estudio de las prácticas de enseñanza de la geometría en la escuela primaria. Desde que iniciamos el dictado de la carrera, la primera vez que dimos el seminario, la segunda y todas las veces que venimos dictando el seminario, intentamos poner en ese marco de debate, de interacción entre estos 3 universos conceptuales, que es la matemática, la didáctica y las prácticas de enseñanza, hacer colar el uso de un dispositivo de geometría dinámica, un entorno de geometría dinámica, en nuestro caso el GeoGebra, no importa mucho los motivos, pero al principio fue una apuesta en términos de, bueno, a ver qué nos pasa a nosotros, qué les pasa a los docentes, qué potencia, qué obstaculiza, qué avances permite, qué dificultades nos trae. Hace 4 o 5 años armamos un equipo de investigación sobre precisamente la inclusión del GeoGebra en un proyecto de enseñanza, en particular mirando las prácticas docentes, mirando nuestros estudiantes de la carrera, y se nos armaron un montón de despelotes, un montón de preguntas, un montón de contradicciones, tensiones. Algunas las fuimos como discutiendo y analizando en el marco del equipo de investigación que actualmente lo integran Daniel Arias, Verónica Grimaldi, Rodo, yo, y se sumaron este año Camila Urcade y Tapia como colaboradoras. Empezaron a surgir algunos elementos que, si bien se asocian con muchas investigaciones que venimos leyendo y que venimos desarrollando en torno a la introducción del GeoGebra o un entorno de geometría dinámica en los procesos de enseñanza, se nos formularon un montón de preguntas, y hay un par de esas preguntas que las traemos a este taller para
discutirlas con ustedes y ver qué nos pasa a todos nosotros con esto. En particular, tiene que ver con un asunto que es notoriamente distinto al lápiz y papel. Cuando uno se mete con el GeoGebra y dibuja, hace una construcción de alguna figura, con el GeoGebra, una de las cosas, entre otras tantas, pero que es la que queremos delimitar un poco acá, es las relaciones de dependencia que se van estableciendo entre los elementos que yo dibujo, ¿no? Entonces dibujo un rectángulo o lo que sea, muevo un vértice y se me mueve todo el rectángulo. Bien, mal, más o menos, a ver si ese movimiento se preserva en términos de rectángulo, a veces se deforma, pasan cosas raras, pero lo que se mueve es consecuencia de las relaciones que hay entre los elementos que yo fui construyendo. No es ingenuo ese movimiento. A veces preserva y resultan invariantes las propiedades de lo que quiero dibujar y otras veces no. Pero lo que es consistente es que si yo dibujo nada, algo básico, un segmento con dos extremos y tiro una perpendicular por uno de sus extremos, muevo el segmento y se me mueve la perpendicular. Y esto trae como algunos interrogantes, por lo menos para nosotros, y era ¿en qué medida esas relaciones de dependencia que están presentes en el GeoGebra, pero que no están presentes en lápiz y papel, digamos? No hay movimiento, no hay dependencia. Y de hecho, después lo vamos a retomar, en geometría no hay relaciones de dependencia en la geometría de lápiz y papel. Yo dibujo dos perpendiculares y la lógica es que la recta L es perpendicular a la recta M es perpendicular a la recta L. Hay una relación de simetría en torno a la perpendicularidad. Simetría que no vale en GeoGebra. Yo muevo el segmento AB, se me mueve la perpendicular, pero la perpendicular no la puedo mover. Entonces pareciera que la perpendicular vale y es perpendicular al segmento, pero el segmento no le pasa lo mismo con respecto a esa perpendicular. Porque precisamente el proceso de construcción genera un conjunto de relaciones de dependencia que no son consistentes con nuestra historia de trabajo geométrico en lápiz y papel. Entonces, nuestra pregunta es en qué medida esas relaciones de dependencia pueden o no incidir en los procesos de conceptualización en torno a las propiedades de la figura. ¿Tiene alguna potencialidad? ¿No la tiene? Esto es lo que queremos discutir con ustedes. Para abrir esa discusión vamos a compartir algunos hechos de nuestras clases con nuestros docentes estudiantes, que motorizaron precisamente el surgimiento de este interrogante. Nosotros analizamos las clases, las grabamos, desgrabamos, las leemos, vemos otra vez las producciones de nuestros estudiantes. Todo eso lo hicimos después de haber dado las clases. Y entonces hay preguntas que nos emergen en el grupo de investigación que no pudieron volver al grupo de estudiantes. Entonces las ponemos en discusión con colegas, como es en este caso, como para alimentar, digo, por un lado, compartir nuestras preocupaciones, que después resultaron interesantes, o tal vez alguien diga, esto es una pavada, pero a su vez nos vuelve a nosotros algunas cuestiones que siguen tensionando nuestras ideas y nos parece, en este taller, como en otros que hemos trabajado con otros asuntos, espacios de producción colectiva que pueden generar una alimentación de ideas que nos parece interesante. Te cedo la palabra, Rodo, no sé si quieres agregar algo, agregar todo lo que quieras, pero la intención del taller. Agrego dos cuestiones. Que otra pregunta que nos hacíamos es si meternos a indagar sobre el proceso de construcción, la relación de dependencia, el comportamiento de cada punto, punto a punto, si nos metemos a indagar eso en un curso de geometría, si no es una mera cuestión tecnológica o si efectivamente ayuda a conceptualizar sobre los objetos geométricos en cuestión.
Esa es otra pregunta que tenemos también y estamos transitando ese camino. Además de lo que dice Yayo, de que lo seguimos discutiendo en el grupo de investigación, este año hicimos 2 experiencias nuevas, una en el profesorado de geometría de la UNIPE, en Profesorado de matemáticas. secundaria, sí, profesorado de matemática secundaria, y hicimos otro trabajo de campo en la corte de la licenciatura en enseñanza de la matemática para primaria. Y estamos en eso, analizando estas 2 clases en donde se puso en tela de juicio el análisis de la relación entre el proceso de construcción, el comportamiento, la dependencia, que es el título del taller. Y esto provino del seminario que dictamos en 2018, que hay algunas estudiantes de ese año, y la consigna que trabajamos en el seminario, una de las primeras actividades, es construir un rectángulo. Al principio no está en la consigna de forma tal que mantenga invariante, y eso, la intención nuestra es ir construyendo esa regla de uso del GeoGebra, sería, ¿no? Que en el proceso, el objetivo es que no se desarme el rectángulo, el cuadrado, el rombo, o lo que construyamos. Sin embargo, no damos de entrada esa consigna. Se va negociando. Y una vez negociada esa regla de uso del GeoGebra, ya después se instala en el aula del seminario, ¿no? Que si la construcción se desarma, y es porque alguna propiedad no fue definida o fue puesta en juego a ojo, eso lo vamos a ir discutiendo en el taller también. Y lo que nos pasó es que en la puesta en común sobre la construcción del rectángulo, una estudiante que está acá, y no quiero dar nombres, ¿Está? sí, está Jessica, bueno. No des nombre. Preguntó Jessica si es posible hacer un rectángulo en donde haya 3 puntos libres en la construcción, o que admitan ser arrastrados. Ahora después discutimos esa diferencia. Entonces la idea es justamente discutir eso ahora en este taller, si es posible hacer un rectángulo con 3 puntos que admitan ser arrastrados, ¿sí? Si no tienen el GeoGebra lo tienen instalado, si no se puede usar la versión online, que ahora se las paso. Hay una versión online. Les cuento la modalidad del taller. Ahora vamos a armar grupos, obviamente al azar porque son un montón y no las conocemos a todos y a todos. Y les vamos a dar un tiempo así piensan esta consigna, ¿sí? Obviamente la modalidad de trabajo la definen ahí. Una opción es trabajar individualmente, después al interior de cada grupito discuten y una va compartiendo la pantalla. Y otra opción es ir pensando juntos, abrir un GeoGebra, compartir la pantalla y ir tratando de hacer la construcción en lo colectivo. Eso elijan ustedes, obviamente, la modalidad de trabajo. Ahí les paso la... Igual si ponen en Google GeoGebra clásico online, ahí les va a aparecer el GeoGebra online. Y seguramente la mayoría lo tendrá en su compu. Lo que les pedimos es que trabajen sin cuadrícula y sin los ejes coordenados, sin la vista algebraica. Ahí les presento un cachitito más porque así les muestro eso por si no lo conocen. Ahí se está viendo, ¿no? Este es el GeoGebra Online. Una manera de sacar la vista algebraica que es esta, donde aparecen las expresiones,
o las fórmulas de las circunferencias, o las coordenadas de los puntos, y los ejes y la cuadrícula, es yendo acá en las 3 rayitas, apariencias, y una apariencia es geometría, y ahí ven que les queda la pantalla en blanco, sin la vista algebraica, sin cuadrícula y sin ejes. Y creo que la mayoría ya sabe usar el GeoGebra, pero en la barra de herramientas, ¿no? Clicando acá se abren todas las herramientas disponibles. Y esta flechita es la que mueve los objetos, que es como la más importante del GeoGebra. ¿Alguna pregunta hasta acá de la consigna? ¿O se entendió la consigna entonces? Por las dudas, hay que hacer un rectángulo de manera tal que haya 3 puntos móviles, que se puedan arrastrar esos 3 puntos. Y obviamente al arrastrarlos siga siendo un rectángulo, ¿no? Sí. Ahí voy a armar los grupos. Tampoco le vamos a dar toda la tarde. 10 minutos, un ratito, para abrir la discusión. ¿Cuántos Piénsenlo, somos? y ¿Cuántos somos somos? 70, Menos 68 2, y nosotros 2. 68. Y hacer 10 grupos. ¿Cuántos? 10 grupos. Son... Piénsenlo en 2 sentidos. Uno, tiene que ver con el mismo procedimiento de construcción. Pero otro, esas relaciones que van armando entre los elementos y la tarea en sí misma, ¿en qué medida aporta algo o no a intentar conceptualizar un poco sobre el rectángulo? Si hay algo ahí dando vuelta en términos de posibilidad de conceptualizar alguna idea, alguna tensión, alguna contradicción que se arme. Piénsenlo más en términos, obvio, hay que pensarlo en términos matemáticos, pero más pensado en términos didácticos, que aporta Claro. a un proceso de conceptualización, que bueno, esto es una patita de un proceso mucho más amplio, ¿no? Pero ¿en qué medida esto de jugar con las características de los puntos que voy dibujando es un motor para discutir algunas características de un objeto que se llama rectángulo? Ponemos el rectángulo porque es una construcción sencilla, pero al mismo tiempo nos trajo a nosotros algunas tensiones sobre esas características de los puntos. Nada, dale para adelante y que se arreglen. Dale, al Meet se ve que no le gustó 10 y me armó 7. Bueno, Con miserable, distintas miserable. cantidades de integrantes. Bueno, no Bueno, importa. Abro las sesiones y van al grupo que les tocó, ¿sí? Ahí desaparece un cartelito. Sí, están sí. yendo. A mí Hay me que mandó poner unirme y se meten ahí adentro. A mí me mandó al 1, pero después A mí vemos, ya me yo. mandó al 5. Yo me voy a unir al 5. ¿Qué más? Son 18:33. 45, volvemos, Rodo. Dale, vamos recorriendo los grupos. No, yo no puedo. Ah, espera, pará. Quiero ver Dale, si... no, no importa. sí. Anda, yo me meto en la sesión separada 5. Chau. ¿A usted no las mandó a ningún grupo? Daniela, Laura, Nicole, Carla, Karina. ¿Están ahí?
Buenas. ¿Ustedes están sin grupo? ¿No les llegó el cartelito para sumarse? Si no, ahí las mando. Ah, te acabas de conectar, Camila. Y ahí te mando, Camila, algún grupo para ver Fíjate ahí, Camila, si te llegó. Y Sofía. Ah, ahí les va a llegar un cartelito, seguro. Ah, Gabriela también, para que
Ahí estamos. Ah, te invitaron. Te invitaron a sesión separada. ¿Volvimos bien, chicas? Sí, creo que ya estamos. Bien. Porque arriba dice, te invitaron a sesión separada, a unirse. Eso es para volver al grupo. No, pero Claro. me parece que estamos bien. Estamos bien. Bueno. Ahí está. A ver que voy a saludar. Ya encontré dónde se hacen los subgrupos. A la derecha de todo que hay un triangulito, un cuadradito y un circulito. Ahí dice sesiones separadas divide a los participantes en grupos de debates más pequeños. Ahí encontré. Está buena esa herramienta, no la conocía yo tampoco.
¿Ya estamos en la sala general? Estamos. ¿Se cerraron los grupos o se autocerraron? ¿O decidieron que ya estaba? Nosotras decidimos que ya estaba y volvimos. Ah, está bien, está bien. Ahí les aviso al resto entonces. Bueno, ahí cierro los grupos entonces. Así arrancamos. Cerrar sesiones separadas. Ya estamos. ¿Nos llamaron? Sí, porque había bastante gente que se autogestionó y volvió a la sala principal. Entonces decidimos cerrar los grupos intempestivamente. Entré un ratito más tarde. Ah, sí, el link del formulario. Ya. Ahora discutimos esa tarea que les había dado que no la pudimos discutir. Sí, disculpen en el grupo 5, pero ya había bastante gente que había vuelto. No, Y- sí, pero estábamos con Horacio, entonces era como el cielo, ¿viste? Y bueno, trajiste a la tierra. Ahora nos van a compartir lo que estuvieron discutiendo. No, claro, porque nosotros estábamos debatiendo porque todos empezaron a aparecer situaciones de cómo lo construías y se generó que puede haber muchas variantes. No, estaba buenísimo. Y ¿Y bueno. no quieren arrancar ustedes con contarnos qué estuvieron Bueno, ahora charlando? cuando vuelvan los compañeros, entonces. Ah, ¿sos la única que volvió, no? No, Ya porque estamos viste que todos. tenía segunditos y decía Horacio, tenemos 19 segundos para cerrar esto y no cerramos nada. No importa. Ahora lo cerramos ahora en lo No. colectivo. Lo esperamos al compañero Horacio y Pero está acá, pero no sé. estaba Ana. Ahí Estamos está, todos, ya yo. estamos todos. Sí, ya estamos. Sí, le decían que nos disculpen, pero yo entré a la sala general y ya había un montón de gente que había terminado y dimos por cerrado el trabajo en grupos. Si les parece, arrancamos con el grupo de Yayo y nos van contando esas discusiones. Después nos metemos en la discusión de este grupo y traigan sus aportes de las discusiones de los demás grupos. ¿Quién estaba hablando? ¿María? No. María Bancalari. Sí, Sí, yo, María. María, pero bueno, los otros Si te compañeros parece, también habían sacado otras conclusiones, estaban buenas. yo abro un GeoGebra re bueno, que hay Natalia, son un montón. ¿Dónde están? Son como 3, 4 en el mismo lugar. Genial. Son 5. Estás muteada igual, ¿eh? Abro un GeoGebra en blanco y nos van contando, ¿sí, María? ¿Está bien? Sí, había una compañera que cuando entramos a la sala ya lo tenía hecho. Ah. Re graciosa. Entonces, ella, bueno, hizo esa puesta ahí, mostró esa construcción. Ya la tenía hecha. Claro, y yo ¿Y la compañera está por ahí que nos cuente con cómo la otro hizo? compañero
Dale, La Ana. compañera había pensado en perpendiculares y yo había pensado en paralelas. Ahí está. Bueno, arranquemos de la que empezaron a discutir ustedes. Ana. Sí, yo lo que hice fue poner 2 puntos cualquiera Vamos con esa. y 2 trazarle puntos cualesquiera. sí, el segmento entre ellos. La opción segmento, ahí, segmento A y B. sí. Sí. Ahora la perpendicular que pase por A y por B, la que pasa por B también. Ahí. No, No. apoyado en A. Perdóname que no te dije. ¿Por qué no vale esto si yo lo hago pasar por E? Sí, se puede, pero bueno, yo lo había pensado distinto. Y a ver, ¿en qué cambia si yo hago esto? Perpendicular que pasa por B. Bueno, pero en B, No. apoyarlo bueno. Ay, Rodo, hacele caso, no seas jodido. No, digo, ¿en qué cambia? ¿En qué cambia? Porque después si yo nos hago quedaron esto? libres, o sea, nos quedaron Porque libres. después quedan todas construcciones distintas. ¿Cómo Nos dimos cuenta distintas? que se pueden hacer todas distintas. Bueno, Y pueden esta es la tener versión movilidades o pueden ser más rígidos. la versión de No, Rodolfo. ahí ya le quedó. Ahí No, no Rodo, Ahora quedó. vamos. Ahí hiciste trampa porque C y D tienen un conflicto existencial. Sí, no, Claro. Tiene que quedar un Tienen punto que ir al fijo sí o psicólogo. sí. Sí, Claro, vieron que si yo uso la herramienta que es perpendicular, ¿no? Y Sí. en lugar de hacer clic en A, cliqueo hasta que yo veo que pase por A, obviamente después cuando mueva C, esa condición ya no va a estar más en la construcción que pase por A. ¿Está bien? Porque la puse a ojo la condición y el GeoGebra no se da cuenta que yo estoy viendo que pase por A. Entonces Claro. es importante lo que dijo Ana de definir que la recta pase por A. Y la forma de hacerla es la que dijo ella. Está bien, trazar la perpendicular y cliquear en A. En A, ahí está. ¿Está Y bien? lo mismo ahora en B. Sí. Y después acá, que este también fue un motivo de discusión, yo tracé un punto cualquiera sobre la recta perpendicular en A, que vendría a Bien. ser C. Lo puse abajo, pero vos ponelo donde vos quieras. Ahí. No, porque después me retás. No. Y lo No, pongo el que donde te va a yo quiero. retar soy yo, Rodo. Ahí. Bueno, sí, Es donde lo quieras. Ahí está mismo, bien. dale. Sí. Bueno, y ahí le volví a trazar una recta perpendicular a AC que pase por C. Esta es la misma construcción que hicieron en el grupo, no me acuerdo si era el 7, que estuve yo. Y después, ahora la intersección entre la recta que pasa por B y la que pasa por C. intersección, cliqueaste acá, Sí, en esta, en esta. y en esa, ahí. Entonces, ese D fue el que nos quedó fijo y A, B y C se mueven. Entonces, mi pregunta Bien. era si habíamos cumplido con... Y en principio sí, porque la tarea era hacer un rectángulo que tenga 3 puntos que admitan movimiento, ¿o no? Y lo que pasaba es que esa se movía solo así, esa recta, la CD. Pero al mío D creo que había quedado fijo, ¿no? No sé si se acuerda el grupo. Como Claro, que no acá- sé. no, había, sí. Claro, Había acá no es quedado- fijo porque puedo moverlo, ¿ven? Que Claro. de los- El tuyo no sé. No Viste se que movía, el ¿no? La tuyo, a ver, move el La tuyo. Ah, sí. Yo lo que le pregunté en un grupo, si les parece, reproducimos esa discusión. La diferencia entre C y D, porque ven que los dos son intersecciones de rectas. Y me encantó la respuesta de la compañera. Ahora no me acuerdo el nombre. ¿Quién era? ¿Quién dijo de que D tiene más? María Eugenia, Ah, de acá de Sal, sí La pues. de- Hola, La de María mayor Eugenia. mayor grado Hola, de- hola, Yayo, hola, qué hermoso, mi amor, escucharte. Yo en un comienzo decía que el A, B, C eran vértices libres, y hablando con este cumpa, claro, no son tan libres. La libertad a veces está condicionada. libertad condicional. Y lo sabremos. Y lo sabremos. Entonces, claro, el A y el B
son más libres que el C, porque el C tiene una condición con respecto a la. Está sobre una recta perpendicular a la, que es perpendicular, ¿no? En cambio, Pero en otro el A, grupo, un segundito, acoto esto. dale. Es cierto eso, que el C tiene la condición de estar en la recta, ¿no? Y el A y el B no. Claro. Eso decías. Pero traigo lo del otro grupo donde decía que el D tiene más dependencias que el C. A mí me gustó eso. Mayor grado de dependencia, dije. Ah, mayor grado de dependencia. ¿Discutimos eso? Yo creo que más que dependencia, es dependiente, o sea, no está libre. Porque lo hemos Pero el C no es fijado. dependiente. ¿El C no es dependiente? Según el Tiene GeoGebra, sí. cierto grado de dependencia. En cambio, el D es un punto que lo hemos impuesto, es fijado. El C se puede mover, el D no. Claro, el C podría haber estado en otro lugar de la recta, pero el D no. El D sí Claro, o sí de tiene que hecho, estar ahí. de hecho, el C puede estar en otro lugar. Claro. Porque puedo moverlo. Pero el D se Hablando de mueve grado- también. Grados de dependencia, como dijeron, el C tiene el grado de depender de la recta AC, de cualquier punto de la recta esa. En cambio, el D depende de dos rectas. Depende de la condición de la recta BD y se queda fijo, por eso siempre en esa intersección. Entonces es cierta la frase que el D tiene mayor grado de dependencia. ¿O no? Como que Porque- depende de más cantidad de elementos. Digo, la intersección entre las dos rectas es D y C puede estar en cualquier lado, pero no es una intersección, vendría a ser. No lo marqué como una intersección. Ah, es distinto, no lo marqué porque no lo definiste como intersección. Exacto. Aunque el C es intersección de dos rectas también. Sí, pero no lo definí como intersección. Bien. Entonces es Pero la importante. recta, Sí, perdón, disculpa. Rodolfo, pero la recta es porque pará. Espera que ordene. Espera que loading. El C lo crea sobre la recta AB, sobre una recta. La intersección viene después. Bien. Entonces, lo que parece ser en las construcciones con GeoGebra es que es muy importante el orden de la construcción. A diferencia, creo en lápiz y papel no nos metemos mucho en el orden, o sí, a discutir el orden. No, más vale el GeoGebra, por eso también está el historial de cómo ver los procesos que uno va haciendo, porque el GeoGebra te va comandando justamente el orden, ¿no? Y eso comanda importantemente, cosa que con lápiz y papel y con el instrumento geométrico, ese orden no está registrado. En cambio, el GeoGebra te impone un orden. Si vos vas... Sí, en principio, agrego algo, en principio el GeoGebra solo no, sino que tiene que haber una intencionalidad docente de discutir estas cosas, ¿no? Porque se podría dar esta actividad en el aula, hacer la construcción y no discutir nada más, solamente meterse en las propiedades involucradas, que no es poco tampoco, ¿no? En meterse en por qué no se desarma, en por qué los cuatro mulos son rectos, que... Perdóname, Rodó. Sí, dale, ya. Macarena escribe en el chat. Igualmente, C es una intersección entre rectas. La diferencia es que primero lo definí como un punto sobre la recta. Por eso es movible. Digo, reafirmando lo que vos decías antes. Hay un orden, y no solo eso, sino algo que habíamos leído, Rodó. Hay un orden de jerarquía.
Porque cuando dice alguien que D tiene más grado de dependencia, también está hablando de una jerarquización de esos grados de dependencia. En ese orden que voy construyendo. El orden pareciera que define el grado de dependencia que queda determinado, ¿no? Ahora, yo no sé hasta qué hora tenemos nosotros, creo que hasta las 8, ¿no? Sí, yo iba a preguntar algo más. Y A y B, el orden el grado de dependencia, perdón, de A y B, ya sabemos que es menor que el de C y D, pero ¿se podría decir cuál es el grado de dependencia de A y B? Pero tienen que ser los extremos de ese primer segmento, como que son los que tienen más libertad y son los que pusimos al principio como extremos de un segmento. A Pienso mí me que por parece eso que son, no se pueden coincido, mover. son libres y me parece, creo, que no importa cómo lo dibujes, si dibujas primero 2 puntos y después trazas un segmento, o si trazas directamente el segmento, igual siguen siendo libres. Ah, claro, porque la construcción de la compañera fue, primero marcamos 2 puntos, ahí se entiende más, ¿no? Que estos 2 puntos son libres, porque yo no le dije al GeoGebra nada dónde ponerlos, ¿no? Totalmente, totalmente. En Si hago el longitud, en posición, totalmente. claro, se mueven en toda la pantalla, donde yo quiero, porque no le estoy imponiendo ninguna condición geométrica al E y al F. Y si hago el segmento, en lugar de primero los 2 puntos, el segmento directamente, ¿le estoy poniendo alguna condición geométrica a los puntos? G y H. Si no le diste medidas, no. No, y digo que son más libres todavía si en lugar de armar un segmento, se construye una recta y todo a partir de la recta y los 2 puntos sobre la recta. ¿No? Ahí. ¿Serían más libres si hago una recta que G y H, por ejemplo? Para mí me parece lo mismo. Porque Si cambia... yo hago el segmento sin ponerle condición de distancia, la medida, de longitud, de medida, claro, pertenecen a la recta y lo podés mover sobre la recta. Es lo mismo que si esos 2 puntos determinan la recta, está lo mismo. Está bien, salvo que el segmento sea construido con longitud dada. Entonces ahí... Claro, ahí cambia bastante, ¿no? Porque Claro. si yo le digo segmento de longitud dada, le digo 3, por ejemplo, y ahí, ¿cuál va a ser libre? K, L van a ser los dos libres. K es más libre que L. K es más libre que L. Es más libre K. A ver. El K puedo moverlo donde yo quiero, ¿ven? Pero el L no, porque elegimos al GeoGebra que tenga longitud 3. ¿Era? 3. Sí. Entonces ven que el L no es del todo libre, porque tiene la condición que está a 3 unidades de K. Claro. O sea, está en una circunferencia, L. Claro. Te vuelvo a interrumpir, Rodó. Dale. Me parece interesante la pregunta de Ana Inés Kosilova, que dice, ¿en papel no lo hay también? Entiendo que este tipo de relación de la que estamos hablando, estas dependencias, pregunta si en papel no lo hay también. Es re buena esa pregunta. ¿Hay dependencia? Ana Inés, ¿querés aportar algo al respecto? Hola. No, me lo preguntaba cuando iban haciendo la construcción y veíamos, me surgió esa idea a raíz de que Rodolfo decías que importaba el orden en que construíamos, ¿no? Pero pienso que si yo hago la construcción en papel, también, digamos, yo parto de construir 2 puntos, suponete, trazo una recta y cuando voy a determinar el tercero, ya no lo hago en cualquier lugar de la hoja si quiero construir un rectángulo. Entonces, digamos,
quizás... Más o menos. ¿Te puedo interrumpir, Ana? Me Sí, parece sí, sí. interesante. Es una, digamos, es como algo que me surgió la pregunta y la volqué ahí para No. discutir. Yo lo que pienso es esto. Sí, Pensemos en la construcción frecuente del rectángulo en lápiz y papel. ¿Qué hago? Con la regla trazo un segmento y después, supongamos que no tengo medidas como acá, entonces dibujo una recta. Podría empezar dibujando una recta. Meto la escuadra, muevo la escuadra y trazo donde se me da la gana una perpendicular. Entonces, esa perpendicular no la hago pasar por un punto C que definí antes, sino que ese punto C solo está en mi cabeza cuando paré la escuadra y digo, la trazo acá. Pero esa escuadra yo la voy moviendo y digo, bueno, en un momento tengo que trazar una perpendicular por algún lugar. claro, pero es perpendicular a algo que ya está construido. Entonces, Entiendo, digamos, Yayo, que hay una dependencia en ese sentido. Yo creo que sí. Pero Entiendo, que no es Yayo. explícita. Me lo pregunto, no. Lo que dijiste, Yayo, no es en cualquier lugar, sino que pase por A, ¿no? Una perpendicular. No, porque yo puedo tirar A, una B, ¿qué pasa? A ver, vamos al caso de que el que construyó María, y te saco de este lugar y pongo un lugar totalmente incómodo. Te relato la construcción que hizo María en el grupo 5. ¿Es otra? Es otra construcción. Ah, espera que hago la... Para. Digo, por la hora que es, tenemos que dale. avanzar un poquito. Andá dictándome. Trazá una recta cualquiera. Trazá una perpendicular a esa recta. ¿En cualquier lugar o...? Por cualquier o lugar, por cualquier lugar. Ahora no me retes, pues No, vos no, me dijiste cualquier que... lugar. Y ahora trazá una paralela a B por cualquier lugar. Paralela. ¿No que pase por C? No, por cualquier lugar. Y ahora, a la derecha de B, trazate otra perpendicular. Perpendicular A B. A B, a la derecha. Sí. Y en cualquier lugar también. En cualquier lugar. Más o menos fue así la construcción de María. Y marcá las cuatro intersecciones que te quedan. Intersección. Claro, ahí fue re libre. No. Claro, acá... ahí. Tengo el rectángulo FGHI. Sí, yo lo marco así, lo tenemos más visible. FGHI. Con polígono. Ahí está. Creo que fue más o menos así, pero ella sí, fue así, partió totalmente de paralelas. rígido. Sí, María, dos paralelas Sí. y dos perpendiculares a Sí. esas dos paralelas. Más o menos así. Entonces queda otra configuración del rectángulo, completamente distinta a las otras. En donde los cuatro vértices son fijos. Yo recuerdo la consigna que era que haya 3 puntos que admitan ser arrastrados, ¿está bien? Sí. Bueno, yo puedo arrastrar A, D, B y C. 4 puntos. 5. Pueden ser arrastrados. 5 puntos que pueden ser arrastrados, no 3. Pero esos 5, hay 3 que en principio C está en el lado FI. Sí. Siempre va a pertenecer, B lo mismo, siempre va a pertenecer a IH. Una consulta, ¿los puntos que se pueden mover no tendrían que pertenecer al rectángulo? ¿O cualquier punto tendría que ser movible? Estos 3 en principio sí pertenecen. Qué buena pregunta, Ezequiel. Por ahora. Por ahora. Claro, no son vértices, pero No. pertenecen.
Igual Y agregó el B Ale también puede recién, pertenecer al rectángulo. Permiso, Rodolfo, si moves el punto B, el punto B está en la recta, o sea, puede pertenecer, pero puede no pertenecer. Sacalo del rectángulo, te Sacalo del dice rectángulo, Samantha. Pasalo a la derecha de H. pero ahí ya no pertenece, entonces tiene momentos en los que cumple la condición y momentos en los que no, y Lo sin mismo embargo le sigue vale, quedando determinado el rectángulo. lo mismo le vale a E y a C. ahí ninguno de los Ninguno 5. pertenece al rectángulo. Y ahora, Por A un mí- momento pensé que estabas haciendo trampa, perdón, pero No, No, sí. empezamos a jugar. a mí me pareció interesante. En la hoja no te pasaría porque eso. Sofi quiere encerrar y yo quiero como hacer una pregunta o ver si hay algo en referencia a esos 3 puntos libres. El punto C no es un punto libre. No es un punto libre. Los puntos libres en GeoGebra son esos puntos azules. Sí. Justamente porque no están apoyados sobre otros objetos construidos en un orden anterior, ¿no? Digo, ¿qué se podría decir acerca de la posibilidad de pensar la construcción de un rectángulo a partir de 3 puntos libres? Pero una pregunta, ¿el C no es libre, decís? Ahí en esa construcción, sí. En la otra dice, creo. En la Ah, el anterior, anterior. no. En esta sí, pero en esta hay que considerar que tiene momentos en los que pertenece al rectángulo y momentos en los que no. Una cuestión que está surgiendo acá que está buenísimo es la palabra momentos o siempre a veces, y eso involucra la variable tiempo, ¿o no? Hay momentos donde C pertenece al rectángulo, que es este momento, o hay veces, y otros donde no. En principio rescato eso, ¿no? Que se juega la variable tiempo, ¿o no? no sé si es la variable, estoy activada, sí. No sé si es la variable tiempo, sino es la posibilidad de movimiento del punto, porque si a mí nunca se me ocurre moverlo más allá, no Claro, depende bueno. del tiempo, sino de la posibilidad de. Y del sujeto que mueve. Y el sujeto el que C mueve también, la ¿no? creatividad de irse de esos límites, porque Perdón, me a voy veces a la la, escolaridad hace que no nos movamos de los límites. me voy a la física, pero movimiento y tiempo son variables que se relacionan. Sí. Si hay movimiento, hay tiempo. Si no, no hay tiempo. Y No hay hay movimiento. un antes y un después, ¿no? Hay un antes. Perdón, Rodó. Sí, María dale. Eugenia levantó la mano. Sí. Cuando Rodolfo nos dejó esto de la preguntita esta, ¿cómo hacer con 3 puntos libres un rectángulo? 3 puntos cualquiera. Y ahí, mientras escuchaba a ustedes, yo seguía elaborando. Entonces, lo que se me ocurrió es este tema de que con 3 puntos uno puede encontrar la circunferencia que cubre a los 3 puntos trazando las mediatrices de cada segmento, ¿no? Encontré el centro de la circunferencia y a partir de ahí definí los segmentos de esos 3 puntos, elegí uno de los segmentos, le puse la condición de que sea una paralela que pase por el otro vértice. También puse las condiciones de las dos perpendiculares opuestas. Si pudiera compartir toda la construcción que hice. La verdad es que estuvo interesante, porque claro, yo puse como condiciones el A y el B, ¿no? Como segmento dentro de toda esta construcción. Y ahora muevo el C. Entonces, ya tengo el rectángulo armado. Y al mover el C queda fuera de esta construcción de la circunferencia, pero el rectángulo sigue fijo con respecto a B y los otros 2 puntos que los defino por intersección. O sea, acá está la cuestión de que el C puedo moverlo y el rectángulo va a seguir fijo porque estuve
trabajando sobre Pero el segmento AB. en tu caso no pasa algo similar a este, que el C a veces está en el rectángulo y otras veces no. Claro, Ah, está claro. bien. Claro, es igual a la otra construcción, pero el punto C, en lugar de ser vértice, está fuera del rectángulo o adentro, pero no es Claro. obligatoriamente vértice. Claro. Claro, Es el que me permite construir la paralela claro. a AB. Abro la cancha. Andrea Lombardo levantó la mano. En la otra construcción en la que empieza con el segmento, quizás lo que se diferencia, como decía Yamila, el C está sobre la recta perpendicular. Pero lo que parece que se diferencia es que cuando uno mueve A y B, el rectángulo se mueve en forma proporcional, o sea, crece en las dos dimensiones. En cambio, cuando uno mueve el C, que es el que estaba vertical, solamente mueve la altura. Entonces parecería como que está más fijo porque solo se mueve una de las dos dimensiones del rectángulo. Claro. Ah, está bueno. Sí, está bueno eso. Está bueno. La proporcionalidad, cuando los dos puntos son libres, se preserva una relación entre los lados que no se preserva cuando muevo solo el punto C. Que está sobre la recta perpendicular. Y cuando muevo A y B, Eugenia, en la tuya, donde el C está fuera, si muevo A o B, ¿se preserva esa proporcionalidad entre los lados? Estamos hablando de esta construcción que se me quilombó con las circunferencias y las mediatrices y demás. Habría que analizar. Va a haber que probarlo, ¿no? eso, ¿eh? A ver si muevo A o B, como en el caso que había puesto primero Rodo. En ese caso yo muevo A o muevo B, me cambia la longitud de AB y al mismo tiempo me cambia la longitud de AC. Está De manera interesante proporcional, para analizar. decís, Andrea. Sí. Está Sí, interesante fíjense para una analizar. cosa, en esta construcción, el papel del C del anterior no sería D, miren. Ese es el C que armó María Eugenia, afuera del rectángulo. Claro, digo, si el D está jugando el mismo papel que el otro. Claro, jugando el papel que el C anterior, que no sé por qué la borré, pero no, porque es el que me cambia solamente la longitud de estos dos lados opuestos, ¿no? Pero si movés A y B, también se preserva la proporcionalidad entre HI, FI, ¿no? Pareciera ser que sí, ¿no? Que... Si movés el B. Igual si al D lo movés de una dirección paralela al IH, no va a cambiar nada. Claro, si el D lo movés sobre la recta. Y el tema es que... ahí no cambia nada, claro. O sea, hay un lugar donde se mueve, donde cambia FI, y hay un lugar donde no. Claro, el tema es que D no lo definía en esta recta, entonces es re difícil que no me cambie la paralela, ¿no? Porque... Permiso, vuelvo a tomar la palabra y digo, Perdón, acá Camila, Sí. Te tengo que interrumpir porque Patricia hace un ratito había levantado. Ay, sí, la perdón, mano, no la vi. Porque Después no te veo, cedo la los palabra veo a vos. ustedes, tengo la pantalla chiquita y los veo, Lo perdón. que pasa es que a mí me aparece quién levanta la mano y entonces tengo la responsabilidad de No, no importa. tratar de respetar un poco. Lo que yo pensaba, tratando de pensar la construcción de la circunferencia, que pone en relevancia otras propiedades. Nosotros acá estamos con el paralelismo y la perpendicularidad, nos enfocamos en eso, pero con la circunferencia me parece que lo hizo a partir de las diagonales, ¿no? Por lo que entendí. Ella construyó ¿no? No, de las mediatrices. De las mediatrices para encontrar el centro de la circunferencia. Y a partir de ahí jugué un poco con determinar un segmento del triángulo inscripto en la circunferencia y entonces a partir de ahí con ese segmento impuse
a partir del tercer vértice del triángulo, Ah. pasar a una paralela y después puse perpendiculares, ¿entendés? Ah, Pero no fue es la- desde las diagonales. Ah, yo entendí No. que era desde las, se me ocurrió, digo, será desde las diagonales No, y a no, no. partir de ahí, de encontrar el incentro a partir de las mediatrices. Está bien. O sea, primero trazaste 3 puntos cualesquiera. Claro. Y encontraste el centro de la circunferencia que pasa por los 3 puntos. Claro. Y después armaste rectángulo. Está El bien. incentro a través de las mediatrices. Porque lo que dice Patricia, entiendo, es usar la propiedad de las diagonales. Sí, pero es hacer otra película esa. hacer una circunferencia, trazar 2 diámetros, ¿no? Y construir el rectángulo. Sería otra construcción posible, ¿o no? Sí. Pero ahí te quedan 3 puntos que están fijos en la circunferencia. Pero hay una, recién lo pude, porque yo había propuesto esa también en nuestro grupo de 5 de Natalia. Ah, está. Pero después, claro, ahí quedan como más fijos. Pero recién lo logré con que me queden. Pero también quedan 2 que son libres y uno que no, que se mueve sobre la circunferencia nada más. Sería el L, ¿no? El L. Pero ahí, Claro. claro, igual la Pero me condición quedaron del 3 problema eran azules. 3. 3 azules. Claro, ahí se dan 2, ¿no? Si empezás con un segmento, le trazás el punto, no, la mediatriz, y después haces otro segmento que pase por ahí. Después la circunferencia, ahí quedan más libres. Pero ¿y si hago esto? A ver. Claro, pero ahí, esos 3 puntos, los 2 primeros, los estás condicionando. Pero ¿y Claro, si hago queda esto? Y menos, Ahí no hay con... pero queda uno solo libre. ¿Y el L? ¿Y el L no es libre? Ah, sí. Pero no es del no es No, un punto de rectángulo. Pero ahí Queda sí. por fuera. Todo, ¿eh? Pero ahí sí. Muy jodido. Ahí sí. No, pero no es vértice. Bueno, ahí sí es vértice. Claro, pero los 2 primeros, Ahí es existe una Perdón, en condición. nuestro grupo, Emanuel, creo, se me fue el nombre del colega. Rafael. Rafael, lo que había interpretado es que los puntos libres o arrastrables tenían que ser vértices. Claro, eso es algo a discutir, ¿no? Si Uno tendría que pensar si conviene ponerlo en la consigna o dejarlo como asunto a ser explorado. Bueno, ¿qué pasa si le pido a los puntos que sean vértices o habilito una construcción como esta, última, antes de las diagonales, en donde los puntos no hace falta que sean vértices del rectángulo? Y ahí también hay como procedimientos distintos que están condicionados por esa consigna. Claro. Es Andrea. importante el tema porque antes de ir a Andrea, lo que nos podemos preguntar es si estos 5 puntos son puntos de la construcción, porque recién dijimos a veces son de rectángulo, a veces no, porque depende del momento, o esta misma, ¿no? Si estos 3 puntos son 3 puntos de la construcción, porque de vuelta, si lo pongo acá es vértice, si lo pongo acá está en una diagonal, si lo pongo acá es centro, ¿no? Se juega lo de los momentos, o el antes, después, el tiempo. Y lo que dice Yayo es cuán interesante es dejar abierta la consigna o explicitarlo en el enunciado que los puntos sean vértices del rectángulo, ¿no? Está bien. Perdón. Vos podés bueno. dar libre la consigna de que los 3 puntos sean libres, listo, cualesquiera. Pero en esta construcción, la última que han mostrado, ahí el estudiante decidió que hay 2 puntos que sean radio de una circunferencia. Él decide condiciones en esos puntos. Claro. Sí, decidió que este sea centro y, Claro. y que
el JK sea el radio. Claro. Pero bueno, hay una propiedad fuerte ahí que es la inscripción del rectángulo a la circunferencia, que hay que ver en qué momento es viable meterse con eso con los pibes, ¿no? Claro, porque otra cuestión a discutir en esta última es por qué los 4 ángulos son rectos si yo no le dije al GeoGebra que haga ángulos rectos. Y ni tracé perpendiculares y ni tracé paralelas, es algo a discutir en la clase, ¿no? El por qué los 4 ángulos son rectos. A diferencia de esta, donde usé las herramientas que me aseguran que los ángulos son rectos. Claro. Es bien distinta la argumentación sobre el por qué es un rectángulo, ¿no? Y eso diferencia estar en una primaria o una secundaria y dentro de la secundaria en un CBU o un ciclo orientado. Claro. Exacto, Claro. en la secundaria se puede trabajar criterios de congruencia y argumentar que los 4 ángulos son rectos y comparamos ciertos triángulos, ¿no? En primaria es más difícil el tratamiento de esta construcción, el tema de la validación. Dejémosla a Andrea, que levantó la mano hace un rato. Y yo me quedé pensando en esto del punto C que se movía, que acá en el de la derecha es el D. El D solamente cumple la condición de ser paralelo. Nosotros solo le dimos la condición de ser paralelo. En cambio, el A y el B tienen la condición de ser paralelo con el D y al mismo tiempo perpendicular con los otros. O sea, pero como que... ojo porque empezamos con el A y el B. Claro. Bueno, ahora no me acuerdo bien, pero el Sí. A entonces el A y el B no tienen condiciones, porque es una recta cualquiera. Claro, pero el C, el E y el D están vinculados con el A y el B. Ah, sí, claro, sí. Entonces, sí. Con el A y el B se cumplen las dos relaciones, la de perpendicular y la de paralelo. En cambio, en el D solamente está la del paralelo. Porque yo me había quedado pensando por qué variaba solamente la altura. Está bueno bien, eso. Está bien. Está buena esa pregunta. C y E están condicionados por A y B. En cambio, D tiene una única condición que es armarme la paralela. ¿Estás diciendo eso, Andrea? Sí. Ah, perfecto. O sea, si yo muevo A y B, se mueven todos los puntos. Pero los otros están vinculados con A y B. Y el D solamente lo que me muestra es la altura y el C en ese caso lo único que me muestra es el ancho. Claro. Claro. Y el E también, lo mismo. Lo mismo. Y en cambio si muevo el A y el B, se mueve todo. Se mueve todo. Está bueno eso, ¿o no? Y no importa si son o no del rectángulo. Y en ese caso no. Porque pueden serlo o no y generar, digamos... Ahora, eso está estrechamente ligado con las dependencias que yo armé en el procedimiento de construcción. El punto C está condicionado por A y B, el punto E está condicionado por A y B, el punto D, de alguna manera también, pero no condiciona ninguna otra cosa. Es un poco más, es distinto, no sé cómo llamarlo, distinto, ¿no? Ezequiel, perdón, Roberto. Sí, dale. Ezequiel Ayala levantó la mano. Sí, yo me quedó algo ahí sobre el tema de proporcionalidad que se había dicho. Sí. Con esta construcción, moviendo cualquiera de esos 5 puntos, ninguno de esos puntos al moverlo nos deja una proporcionalidad en todo el rectángulo. Moviendo, por ejemplo, A, B... Entiendo, C, hablamos D. de la proporcionalidad entre los lados, y H, E y F. Sí, no, a mí, yo lo pensé más que nada en la proporcionalidad del rectángulo. ¿Pero qué llamas proporcionalidad del rectángulo? O sea, que nos quede otro rectángulo que tenga que cada uno de sus lados sea proporcional a los lados correspondientes del otro rectángulo que se armó. Claro, pero eso es lo que decía Andrea. Si yo muevo A o B, HI es AIF siempre cuando muevo AB. No, yo lo que yo decía es, por ejemplo, en este rectángulo, entiendo. FI, Decís
Si nosotros movemos un punto, ese mismo FI no va a ser proporcional al FI. Ah, no. Él lo que dice es que el FI, este FI, sería proporcional a este o a este. Eso decís proporcionalidad entre los distintos FIs. Sí, Sería. pero que pase eso con los 4 lados. O sea, nosotros si ahí movemos A, B, C o D, cualquiera de esos 5 puntos podemos armar un cuadrado que no nos va a quedar proporcional a eso, porque esto es un rectángulo. No, Sin claro, embargo, claro. No. en la otra construcción, la primera que se armó, si nosotros movemos A o B, el rectángulo siempre va a quedar proporcional al rectángulo que teníamos anteriormente. No podemos armar un cuadrado, ¿o sí? Sí. En la primera también. Sí, se podía armar un cuadrado, porque C sí, se movía en toda la recta, entonces hay un momento donde van a coincidir los 4 lados. Sí. No, entonces, habré visto mal. Son y 43, ya yo. ¿Qué hacemos? Yo tengo y 46. Bueno. Yo lo que diría es que en lugar de armar grupos, les contamos un poco. A ver, todo esto viene a cuento de esa clase donde Jessica terminó preguntando, ¿no se puede armar un rectángulo con 4 puntos libres? Tiempo después, cuando tratamos de interpretar un poco más en detalle esa pregunta, digamos, se nos transformó en nosotros pregunta, que es lo que decíamos antes, ¿qué nos aporta la discusión en términos de relaciones de dependencia? Acá se metieron todos a discutir qué pasa con las relaciones de dependencia y el recorrido de construcción en términos de hay un cierto orden que va determinando, condicionando lo que le pasa a cada punto. Y el movimiento que digamos, genera comportamientos distintos en función de esas relaciones que uno fue armando en la construcción. En otro espacio, en la carrera, planteamos tratar de construir un cuadrado con 3 puntos que se puedan arrastrar. Piénsenlo un minuto, 2 como mucho, si es posible construir un cuadrado con 3 puntos que se puedan arrastrar. Si no, ¿por qué? Y ahora que lo veo funcionando esto, le hablo a Rodo, me parece que hay que empezar primero con el cuadrado y después con el rectángulo. Puede ser. Y ahora te voy a decir por qué. Me da toda la sensación. Estamos exponiendo nuestra interna de discusiones en el grupo, que siempre lo hemos hecho, digamos, no hay nada que tengamos para ocultar. Pero bueno, para nosotros era un asunto, son 2 construcciones que parece que tienen características iguales, pero son distintas. No, y lo que aclaro que son cuestiones que estamos pensando ahora en el grupo de investigación, no es que ya las venimos pensando hace un montón, son cuestiones que estamos pensando ahora. Así que si alguien nos ayuda a responder estas cosas, sería bárbaro. Y andamos en la escritura de un artículo. Si nos ayudan con eso también. Un cuadrado ahora. Horacio, recordá por favor la consigna. Si se puede construir un cuadrado con 3 puntos que se puedan arrastrar. O intentar construir un cuadrado con 3 puntos que se puedan arrastrar. Y ahí ya la veo a Andrea poniendo cara de qué estás hablando. Es que quise hacer trampa, quise agarrar el polígono con 4 lados iguales, polígono regular, y salen 2 puntos negros y 2 puntos azules. Eso es por tramposa, ¿ves? Por tramposa, no. Está muy bien, está muy bien. Con las circunferencias, con las intersecciones, siempre me daba 2 azules, 2 negros. Entonces, que a ver qué pasa con la herramienta polígono, tampoco. El GeoGebra habilita esas trampas, pero digo, hay algo entonces, y te devuelvo la cuestión a Andrea, digo, para todos. ¿Por qué el GeoGebra, cuando yo le pido que me construya un polígono regular con 2 puntos, con 4 puntos, solo deja 2 libres?
y los otros 2 son fijos. Y Ah, esos bueno, 2 sí. puntos yo los puedo mover, ¿no? Claro, eso nosotros lo discutimos porque en nuestro grupo también salió esto de construir el polígono. Entonces, si era regular quedaba un cuadrado. Y entonces, ¿por qué quedaron 2 puntos? Y porque si era regular había que determinar la medida del lado, pues todos los lados cambian a la vez. Por eso quedaban 2 puntos. ¿Sí? ¿Los demás qué piensan? A ver si estoy entendiendo bien. Yo creo que no se puede, que vos podés tener en un cuadrado como máximo 2 puntos libres y en un triángulo 3. Y que eso tiene que ver con la epistemología del objeto. Dale, Yamila. Desarrolle. Cuando quiero hacer un rectángulo, y de hecho acá sí hay una especie de posibilidad de pensar en el isomorfismo entre lo que sucede en la hoja de papel y lo que sucede en GeoGebra, aunque está esta cuestión importante en el medio que es el orden de la construcción. Pero cuando uno quiere dibujar el rectángulo y lo primero que hace es apoyarlo ahí paralelo a la base y ve hasta la pantalla como si fuera la base del papel y pone ese segmento así, después lo que traza es, o discutíamos ahí en el grupo y yo hacía así con la regla, ¿no? Lo que hacen los estudiantes, las estudiantes en el aula es agarrar la regla y que ya escuadras prácticamente no hay en las aulas, ¿no? Entonces apoyan esto sobre el segmento y dibujan la altura del rectángulo así. Entonces, lo que queda de manifiesto, inclusive en la práctica manual, es que para definir el punto C, el tercer punto de un rectángulo, necesito primero traer la concepción de ángulo recto. O sea, que es la propia definición de rectángulo, porque uno cuando en la nivel secundario empieza a trabajar la clasificación o las reclasificaciones, ¿no? Que es un gran problema desarmar un poco lo que se había clasificado y empezar a entender que se puede clasificar de otra manera. El rectángulo viene de la familia de los paralelogramos con la condición del ángulo recto, ¿no? Entonces necesito el ángulo recto, traer eso, para poder definir el tercer punto. En el caso del cuadrado, está eso, y además se suma la condición de que la base y la altura tienen que ser la misma medida. Entonces, al colocarle esa otra condición, estoy determinando el punto C, y ahí uso la palabra determinar, que también habría que pensar un poco epistemológica e históricamente cómo la usamos, pienso, porque la palabra determinar, que por lo menos a mí me viene a existir, ¿no? En geometría. Existe, está determinado. Bueno, el punto C en el cuadrado existe a partir de la existencia de otros objetos. No tiene posibilidad de moverse. Eso es lo que... A partir de AB. O sea, dibujar No solamente AB. Además de existir... No solamente AB, porque por ejemplo, en el rectángulo, la existencia de C depende, ¿no? O sea, y usamos la palabra dependencia. La existencia de C está determinada por AB y la perpendicular, porque C está dentro de AB. Y en Yo lo que digo es que en el cuadrado, además de existir, es único el punto C, es el que estás hablando vos, perdón, y en el rectángulo no es único porque lo que dijimos antes es cualquier punto de esa recta, ¿no? Son 2 en el cuadrado. No, hablo del punto... Ah, bueno, sí, pero es congruente el otro, digo, salvo la congruencia, el punto CS es único, además de existir. No sé si es único, ahí también podemos pensar y relacionarlo con este estudio de la unicidad de las construcciones, porque el punto C que se coloca
sobre la perpendicular, tiene posibilidades montones, y eso nos lo demuestra el dinamismo de GeoGebra. Ahí sí hay una gran diferencia entre la hoja de papel. Pero Lo en puedo el colocar cuadrado en- son dos posiciones. Hay dos ubicaciones del C. Serían el cuadrado, estoy hablando ahora. Ah, en el cuadrado En sí, el claro. A ver, vuelvo al Pero, problema epistemológico que planteaste, Yamila. pero la existencia, sí, pero la existencia se da como también, si traemos otra palabra que tiro cualquiera, pero como automática, ¿no? Porque si uso la herramienta inclusive intersección y para trazar, para asegurarme que los lados sean congruentes, necesito traer la herramienta circunferencia. Que eso Sí, era algo que con el rectángulo no lo necesitaba. claro. No estaba en juego, no. No estaba en juego. Nada, Entonces yo pongo intersección y automáticamente aparece ese punto C o ese punto D. hay una diferencia que planteas entre un punto C del cuadrado que pareciera quedar determinado a partir del segmento AB y su perpendicular, y un punto C en el rectángulo que no está determinado solo a partir de AB y su perpendicular. Nosotros en el grupo discutimos, porque tenemos una discusión de cómo designar estas cosas, porque en geometría los puntos y los elementos cumplen condiciones, o están sometidos a restricciones, o quedan determinados bajo ciertas normas o reglas o relaciones que uno establece. Ahí tenemos también un despelote, cómo designar a esas características. En general, en geometría se habla de condiciones o restricciones que uno le impone a los puntos. No es que vienen con, sino que yo le impongo esta condición de que esté en la perpendicular y a la misma distancia de A, no le queda otra que ser ese punto. Está condicionado por esas dos restricciones. En consecuencia, queda determinado, ¿sí? Nada, queda ahí. ¿Quién quería hablar? Ah, estaba María Eugenia levantando la mano hace un rato. Sí. Sí, yo quiero comentarles que, bueno, el foco está muy puesto en estos talleres que me parece fantástico en nivel secundario, pero mi experiencia es aportando lo que se trabaja en la primaria o en los profesorados de enseñanza primaria, ¿no? En la primaria, a partir de 5º grado en adelante, uno trabaja esto de la relación si todo cuadrado es rectángulo, todo rectángulo es cuadrado, en función de las propiedades, y la experiencia que tengo es desde un árbol genealógico, ¿no? En relación a las herencias, ¿no? Cada figura que hereda paralelismo, hereda perpendicularidad, hereda congruencia de lados opuestos, hereda, bueno, tantas cosas que entonces desde ese lugar, como un árbol genealógico, los chicos interpretan no desde una construcción, sino de esto, de la descendencia o lo genético de las propiedades. Bien. Después, si trabajamos en GeoGebra, vuelven a aparecer estas cosas de discusión interesantes, evidentemente, y no toda la primaria lo realiza, por lo menos acá en la provincia de Córdoba, y en el secundario también nos pasa lo mismo, que me parece interesante todo lo que están debatiendo y discutiendo. ¿En qué sentido? Que tengan en cuenta que hay muchos aportes en la primaria, bien o mal, pues son aportes para poner en telejuicio, para hacer debates, análisis, para hacer discusiones colectivas, matemáticamente hablando del aula, con respecto a eso, ¿no? Estos aprendizajes que vienen de primaria, donde prevalece el lápiz y el papel, y que el GeoGebra nos da esa posibilidad de movimiento para ser analizados, ¿no? Con respecto a ver,
cuáles son los puntos o cuáles son, porque cuando analizamos estos puntos, nos ayuda a decir entonces cuáles son las condiciones que definen una figura, que es lo que siempre Horacio dijo. La figura se define por sus propiedades. Bien, y esta cuestión de incursionar, cuáles son las propiedades que define una figura, papá, empieza desde la primaria y hasta la secundaria, y que GeoGebra ayuda un montón. Sí, riquísimo. Perdón, todo lo que... Perdón, María Eugenia. Sí. Siendo las 8, Rodón, metés la Sí. última diapositiva, así vamos a No, está bien, está bien. Era cerrar con eso, de decirles cómo la primaria aporta. ¿Bien Sí. o mal? Sí, La sí, sí. aporta. Yo les cuento que hubo un año donde, el año de la corte de Jessica, donde escribimos un libro sobre algunas experiencias del uso del GeoGebra en la escuela primaria. Y en los capítulos se volcaron experiencias de ellas mismas llevando al aula actividades. Se los recomiendo, que es un poco lo que trae Eugenia, que la primaria trae cuestiones que están buenas para discutir. Está en la página de UNIPE, en la editorial. Sí, ahí voy, Yayo. ¿Ibas a decir algo, Yayo? No, que vayamos cerrando. Sí. Perdón, pero nos pusieron un horario. La Sí, gente así vino a un respetamos. horario. Bueno, está el otro que ya pasamos por ahí. A ver, hay una cosa que nos parece interesante que surgió en esto y que tiene que ver con la caracterización del cuadrado y del rectángulo en términos de sus lados. Y ahí se juega el procedimiento de construcción y las relaciones de dependencia que aparecieron básicamente en cualquiera de los procedimientos de construcción que aparecieron. Retomo lo último que dijo María Eugenia, y es, ¿qué caracteriza un rectángulo y qué caracteriza un cuadrado? Lo que decía Yamila, bueno, el cuadrado está definido a partir de un lado. Si yo tengo un lado, tengo el cuadrado. Lo dibuje o no lo dibuje. Y el rectángulo queda definido a partir de los lados. Lo dibuje o no lo dibuje. No importa si lo dibujo. Si tengo la longitud de los lados, tengo un único rectángulo. Y si tengo la longitud de un lado, tengo un único cuadrado. Por eso queda definido los puntos. Y por eso el intersección tiene que ser intersección. Porque viene previamente definido a raíz de los datos que yo tengo. Si tuviera un lado solo del rectángulo, no tengo definido un rectángulo. Tengo infinitos rectángulos, porque el segundo lado puede ser cualquiera. El movimiento pone en discusión esto, entendemos nosotros. Y ahí se arman unas ciertas relaciones entre esto del movimiento, el comportamiento, lo que le pasa a esa construcción, el procedimiento de construcción y las propiedades geométricas, que para nosotros sigue siendo necesario estudiarlo más en profundidad en términos didácticos. Y creo que está la otra más, y ya con eso. Y lo que salta también es esta de la diferencia entre el lápiz y papel. Una cosa es verla en el lápiz y el papel. Uno ve que le pasa otra cosa, que le pasa algo a esa figura. El GeoGebra entendemos que te obliga a definirla, ¿sí? Y esta discusión acerca de las características de los puntos tal vez colabore en ese proceso de definición de la propiedad. ¿Por qué me queda fijo ese punto? Y porque sí. ¿Por qué me quedan fijos los dos puntos en el cuadrado? Y porque queda definido con un lado solo. O porque el punto C en el rectángulo se mueve sobre la recta. Claro. Porque lo definí yo que ese punto C pertenezca a la recta, ¿no? Y entonces, aparte, se puede mover porque me va cambiando la altura, como decía André antes, ¿no? Hay una base y hay una altura. Y lo que nos parece a nosotros, hay una diferencia entre una relación en términos geométricos, por ejemplo, la simetría, en el caso de una perpendicularidad, que es lo que decíamos al inicio. Sí. En la geometría,
dos rectas son perpendiculares y es una relación simétrica. En cambio, en términos de la dependencia involucrada en un proceso de construcción, esa simetría queda un poco oculta. Y esto es un riesgo también, porque geométricamente hay una relación de simetría entre dos rectas perpendiculares, A perpendicular a B, B perpendicular a A, pero cuando yo construyo con GeoGebra, la perpendicular se mueve solo si muevo la recta original. No puedo mover la original moviendo la perpendicular que construí. Y ahí pierde una lógica simétrica, que es una propiedad de las perpendiculares o de cualquier par de elementos que uno establezca. No sé si nos queda algo más, Rodo. Son las primeras reflexiones que venimos haciendo sobre el tema de procedimiento de construcción, relaciones de dependencia, el arrastre y, en consecuencia, el comportamiento que admite una cierta figura que se construyó. Ahí dejamos los mails por si nos quieren escribir. ¿Alguien quiere decir algo? Unos minutitos más podemos extendernos. Sí, sí. Sí, Cari. Yo dejo compartir para verlos. No, yo quería agradecer esto último, lo de la simetría, que no lo había notado y la verdad que me pareció fabuloso. No, quería aplaudir y levanté la mano. Era eso, pero bueno, agradezco esto último que no lo notaba y me pareció bárbaro. Bueno. Interesante. Les agradecemos enormemente que se hayan enchufado en la discusión. Sí, estuvo re bueno. Aparecieron cosas muy interesantes, por ejemplo, esto de la proporcionalidad que decía Andrea. Rodó, hay que anotarlo porque no lo teníamos así como parte de las diferencias en las caracterizaciones de ese comportamiento. Hay un comportamiento que es proporcional y hay otro comportamiento que no lo es. Y está bueno y que está relacionado con lo otro que decía, ya no me acuerdo quién, yo cuando era joven que el punto DS se mueve de una manera que no impacta de la misma manera que se mueven los otros puntos. Entonces el comportamiento va variando en función de las caracterizaciones que hacemos de los puntos en el procedimiento de construcción. Lo que aprendimos en todo este tiempo con Rodo es que esto es mucho más enquilombado de lo que uno supone y que no la va de suyo. Lo que hacíamos en lápiz y papel pasa por un lado y si queremos hacer lo mismo con el GeoGebra vamos a caer en una trampa de la que no vamos a poder salir así nomás. Así que 1.000.000 de gracias por sumarse a la discusión. Sí. Si me esperan un momento, les comparto unas cosas que tenemos. Ahí las voy poniendo en el chat, ¿sí? Ese es un artículo en donde planteamos esto del arrastre, el dominio de validez. Eso no lo llevamos a tratar. No, creo que el que pasé recién es una idea del ser y estar, que está buena. A ver, esperen. Sí, son distintas, ¿no? Sí. A ver. El que voy a pasar ahora es más viejito, es del 2018, que son nuestras primeras ideas sobre la tarea de copiar una figura en GeoGebra, que es muy distinto a copiar una figura en lápiz y papel. Estas tareas se trabajan más en primaria, la del copiado de figuras. Y ahora les paso el link al libro que les conté hace un ratito. Ya que estamos, ese libro lo armaron en pequeños grupos, que fue el trabajo final del seminario de geometría que cursó esa gente. En lugar de tomarles un examen final, la tarea era armar un artículo con la experiencia que habían hecho con el GeoGebra, ellos con los chicos, y 5º, 6º, 7º grado, y hay unas demencias que se mandaron ahí que son muy interesantes. Creo que está todo ya. Está todo, sí. La grabación entiendo que va a quedar en el YouTube de Unipe. De Unipe. ¿Está bien? Sí, seguro.
Bueno, gente, ¿estamos? Verónica, Andrea, Verónica. Andrea, Verónica, Sala. No la Gracias veo. por el sacudón mental. No era la intención hasta ahora. Ah, es para decir gracias. Bueno. Bueno. Yo dejo... Muchas sí, gracias. el link para la asistencia Muchas lo gracias. pasé. Ahí lo paso de vuelta. El link para Pasá la de nuevo asistencia. el link con el formulario para la asistencia. Ahí está el link. Hola, y ahí... Euge, Aguirre, tanto tiempo. Recién veo tu cara y tu nombre. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Somos compañeros con Euge, ya yo. Ah, sí. Trabajamos, sí. Ahí en el profesorado. No, en Escuelas en Foco. Y con Ah, Cari bueno. también. Anda con la reina. Está Angélica. Angélica. Angélica Romano. Ángel también. Tanto tiempo. Bueno, qué alegría. Jessy también. Jessy es compañera actual, ahora somos Sí, colegas. Ah, acá apareció. ¿Qué hace, Jessy? Vos fos la responsable de todo este quilombo, te aviso. Sí, me quedé cuando escuchaba. Venía manejando, la primera parte no participé porque venía manejando y lo venía escuchando. Y cuando me nombraron dije, me acuerdo de toda esa discusión. Vos tiraste esa pregunta, así que hacete Sí. cargo. Tenés que traer la respuesta en algún momento. Mirá todo lo que se discutió acá, armate una respuesta para todo esto. Bueno, gente. Bueno, dejo de grabar. Gracias a ustedes. Gracias. Que vaya Gracias, bien. Horacio. Chao, gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Chao, muchas